Comenzamos con un nuevo Latidos, bienvenidos a todos. Estamos en riguroso directo a través de Facebook, en Cultural Televisión, y luego lo vais a tener en YouTube, ya lo sabéis. Precisamente hoy hemos hecho un cambio, ya hicimos la semana pasada un cambio, empezamos a emitir a las 7 de la tarde, ya que hay gente que, bueno, con esta nueva fase 3 ya empieza la gente a incorporarse al trabajo, que son todo buenas noticias. Y bueno, pues empezamos a las 7 de la tarde porque lo teníamos a la 1 del mediodía, y bueno, pues así la gente puede acceder al directo, aunque luego ya sabéis que luego el programa se queda en el post, tanto de Cultural Televisión, que sé que hay muchísima gente que lo ve, y luego también lo vais a tener, pues como os decía, en YouTube, ahí puesto con todos los enlaces. Hoy tratamos un tema muy importante. Al final estamos a martes, ayer precisamente estuvimos hablando del reencuentro con las exposiciones, con esa exposición con corazón, ¿no? En ámbito provincial, con la Diputación Provincial de Albacete, que se vuelve a abrir sus puertas porque se inauguró justo antes de la pandemia y bueno, pues tuvo que cerrar, y ahora bueno, pues vuelve a abrir con la oportunidad que tenéis, que ya lo recordamos de ayer que lo dijimos, de poder ir a visitar esa exposición de arte, que en este caso pues es pintura y escultura, y que encima pues con una donación hacemos una buena labor, y además de eso, para Talita, y además de eso, bueno, pues os podéis llevar pues una obra de arte a casa. Entonces tenéis esa oportunidad. Bueno, pues hoy precisamente vamos a hablar en clave regional, vamos a hablar con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sobre todo de la cultura, ese sector pues que nosotros siempre intentamos promocionar con esos promocionales a través de la plataforma de Cultural Televisión, de reunir toda la cultura, no solo de pago, sino también gratuita, e informaros a todos. Bueno, pues ya sabéis que os informamos de varios sectores para que tengáis un espectro amplio, ¿no?, de lo que está sucediendo en este estado de alarma, que se queda luego estos latidos como histórico, aunque nosotros seguiremos en este formato después del estado de alarma y enfrentándonos a la nueva normalidad. Pero bueno, hoy precisamente pues para nosotros es muy necesario el que bueno, pues nos cuenten qué medidas y qué novedades hay, ya que estamos en fase 3, toda la comunidad autónoma, y bueno, y nos enfrentamos a ese nuevo paso, ¿no?, que es la nueva normalidad, que no nos olvidemos que esa nueva normalidad, bueno, pues todavía hay que llevar mascarillas, hay que mantener la distancia social, porque bueno, nos están diciendo desde la Unión Europea y también los especialistas sanitarios que puede haber un rebrote, y entonces va a depender de nosotros mismos el que eso, intentar que no ocurra, y a partir de ahí, aunque sabemos y necesitamos y estamos con ese alero de esperanza de volver a esa libertad, ¿no?, al final, que hemos tenido todos que estar en casa y poner nuestro esfuerzo, no tenemos que llegar al libertinaje. Tenemos que intentar ver la posibilidad bueno, pues de poco a poco ir haciendo caso a las autoridades sanitarias y poco a poco estableciendo esa nueva normalidad con esas excepciones que todavía va a haber. Pero bueno, poco a poco se va reactivando la economía, que es otro de los grandes perjudicados y que va a ser lo que más dure, ¿no?, si Dios quiere, pero lo que más dure dentro de esta situación, porque si vuelve otra vez el COVID, pues sería un desastre, ¿no? Entonces vamos a intentar entre todos hacer esa suma y esa responsabilidad no social, sino de uno mismo, con ese sentido común, para que al final, bueno, podamos salir de esta situación. Como os comentaba, bueno, pues hemos hablado de muchos latidos, precisamente con Ricardo Beléndez, que tuvo mucho éxito en Latidos, precisamente porque hablábamos de las medidas que se estaban haciendo en la provincia. Se estaban tomando medidas precisamente para reactivar el sector cultural, que hay muchísimas familias, pero a nivel regional hay muchísimas más. Lógicamente hablamos de 5 provincias, y hoy tenemos con nosotros a Ana, que es la viceconsejera de Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Como siempre, voy a hacer una cosa, voy a poneros un poco en contexto quién realmente va a hablarnos pues de todas estas medidas que se están tomando e informándonos, y a partir de ahí os la presentamos, porque ya me dicen desde realización que sí que está a la espera ya de poder entrar con nosotros para compartir con vosotros unos minutos. Ana es una persona con una formación dirigida hacia el mundo de la cultura, no en vano cuenta con un máster en gestión de instituciones culturales por la Universidad Internacional de Cataluña, licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Castilla-La Mancha. Su actividad profesional se ha desarrollado en AMAC, en Puertollano, Ciudad Real, en la gerencia de la Galería de Arte Contemporáneo, en la Nave del Arte. Ha desempeñado el puesto de encargada de gestión de clientes, artistas y exposiciones con la participación de ferias internacionales del arte. Ha ocupado varias concejalías, entre las que se encuentra la de Políticas Culturales y Festivas del Ayuntamiento de Puertollano, y seguiría, pero bueno, es mejor que podamos contactar con ella, porque ya veis que es una persona pues totalmente preparada para esta situación, y que bueno, que está con nosotros. Me dicen desde realización que ya estás. Bueno, ¿cómo has llevado tanto personal como profesionalmente este parón que ha habido tan grande, y bueno, y ahora esta poco a poco llegada a la normalidad?
Bueno, pues buenas tardes, sobre todo agradeceros la invitación, ¿no? Para acercarme a vuestro programa, para poder echar un ratito charlando con vosotros, que hablar de cultura siempre es un placer, y más hacerlo además con un medio que apuesta por la difusión de la cultura. Eso para cualquier responsable político es importante, y más para la viceconsejera de Cultura, que tengamos estas conversaciones, yo abierta siempre que queráis a acercarme a vuestro programa, porque de verdad que es un placer. Y bueno, pues el confinamiento, pues ¿cómo lo he vivido? Pues aprovechando un poco pues que este programa es más personal, pues os cuento un poco. Pues personalmente, como madre, pues con las complicaciones que hemos tenido todas las madres para conciliar y trabajar, y creo que debemos decirlo porque en este país es una asignatura pendiente, y cada vez que una mujer tiene opción de reivindicar que necesitamos medidas reales de conciliación, hay que decirlo. Y yo creo que en este momento la conciliación se ha visto que no es real, que no existe en nuestro país, y que tenemos que seguir trabajando para que esa conciliación real pueda llegar a ser. En el ámbito laboral, pues con muchísimo trabajo. Como os podéis imaginar, parar una administración es un trabajo monumental, además en un escenario de incertidumbre, donde cada día había una normativa nueva, un BOE nuevo, una restricción, una aplicación normativa. Todos los días teníamos alguna novedad sobre la cual tener que trabajar. Así que el trabajo de la Consejería ha sido enorme. La Viceconsejería de Cultura se encuentra inserta dentro de la Consejería de Educación, que junto con la Consejería de Sanidad y con la Consejería de Bienestar Social han sido las que durante esta pandemia han tenido que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder llevar a cabo todo el trabajo que se ha generado en estos días, donde el país estaba parado, pero donde la Administración tenía que trabajar muy deprisa para que ese parón fuera organizado. La verdad es que a nosotros desde Latido nos gusta mucho precisamente el programa y el formato, aparte de que es íntimo, ¿no? como comentabas, pero también porque vemos los entresijos, ese backstage, ¿no? Realmente de la cultura. Es decir, el otro día, o sea, mañana precisamente vamos a hablar con la Filmoteca de Albacete y vamos a hablar también de los entresijos y con su director, que desde aquí lo adelanto, pero claro, estamos hablando de que hay mucha gente detrás, que eso no se aprecia y que las entidades culturales habéis tenido que trabajar a marchas forzadas precisamente porque la siguiente pregunta que te hago es esa, ¿no? Es decir, ¿cómo fue el momento en el que de repente, bueno, pues tenéis la noticia ya de que se tiene que parar todo el país? Y claro, todas esas contrataciones que habían, las ventas de entradas, que habían entradas vendidas, que de repente habían, supongo que nuevas contrataciones previstas para exposiciones, en fin, ¿cómo fue el de repente hacer todo ese parón que sería, bueno, pues desbordante, ¿no? Como todo el país, con todos los sectores, pero ¿cómo fue ese momento para vosotros? Pues la verdad es que fue un momento difícil. Como bien decías al principio, yo he estado tanto en el sector público como en el sector privado, con lo cual empatizas mucho más con lo que significa suspender un contrato, porque suspender un contrato, más allá de un trámite administrativo que genera muchísimo trabajo, significa que una persona va a dejar de tener ingresos. Entonces, eso, cuando has estado en las dos partes, pues cuesta porque entiendes lo que significa. Suspender una campaña de primavera con un presupuesto de 800.000 euros, tener que aplazar una exposición como la que era Burgos Toledo, donde había una licitación ya completada por más de 450.000 euros, suspender todas las visitas que había programadas a los parques arqueológicos, que hacía una semana que los habíamos vuelto a abrir, suspender el resto de exposiciones temporales. Fue duro, fue muy duro, porque sabías que parabas, pero no sabías cuándo volvías. Y sobre todo porque en cultura y en deporte, al final son actos siempre con mucha gente, y todos intuíamos y todos sabíamos que esa nueva normalidad iba a condicionar muy mucho cómo iban a ser la vuelta a ambos escenarios. Entonces fue difícil, no fue una decisión fácil, y sobre todo porque entendíamos lo que suponía, más allá del expediente administrativo.
Nosotros aquí en Latidos siempre, siempre decimos que, aparte de ese estado de alarma era ese estado de incertidumbre, ¿no? Que es lo que estabas comentando, en todos los sectores, a todos los niveles, pero bueno, sí que hay una inquietud ahora, ¿no? Precisamente por el tema de las fases, ¿no? Ahora ya entramos en fase 3, aún así la gente pues está con un poquito de miedo, incluso salir, ¿no? Que todos los españoles nos estamos comportando a nivel general muy bien, por eso precisamente estamos empezando a salir, ¿no? Pero ¿qué novedades hay ahora mismo precisamente ya en esta fase 3 en cuanto a las medidas de poder ir poco a poco yendo a esa normalidad? Sí, el Ministerio lo que nos ha ido marcando han sido como distintas pautas para cada una de las fases, ¿no? Independientemente, luego, claro, eso había que legislarlo, organizarlo para las características de cada una de las comunidades. Como te decía, el trabajo ha sido casi milimétrico porque había que ir haciendo protocolos para todo y para cada fase, ¿no? Entonces, nosotros la desescalada y el principio que nos ha regido las decisiones ha sido el de la prudencia. Prudencia para que haya seguridad en salir. Es decir, estamos hablando pues de los miedos a los rebrotes, de los miedos a hacer las cosas mal. Entonces, siempre con el principio de la prudencia y hacer las cosas bien. Lo que hicimos fue, según nos han ido marcando, hemos ido abriendo instalaciones culturales, ¿vale? De manera progresiva y sobre todo con mucha seguridad, tanto para las personas que trabajan como para aquellas que volvían. Empezamos con los archivos de manera telemática. Los archivos son las instituciones culturales que quizá menos público general reciben, suelen ser consultas mucho más especializadas. Entonces, bueno, era más sencillo. Después de ahí pasamos a bibliotecas. Y el primer paso en bibliotecas ha sido poder devolver todo aquello que teníamos en casa y que durante la pandemia, lógicamente, no pudimos devolver a nuestras bibliotecas provinciales. Ahí lo mismo, tuvimos que hacer un protocolo para cada una de las bibliotecas. En un primer momento, que es un programa que hemos ido denominando Pide y Recoge, donde puedes ir a devolver los libros. Esos libros, para seguridad de todo el mundo, explico que llegas, los dejan en una caja, ¿vale? Y están 14 días, ¿vale? Para evitar cualquier tipo de contagio. Tenemos que tener también en cuenta que no podemos hacer la misma desinfección en el material cultural que en otros tipos de materiales, ¿no? Hay también agradecer la labor del Ministerio y del IPC con las recomendaciones que nos han venido haciendo sobre cómo desinfectar y cómo tratar el patrimonio y los elementos culturales para su desinfección, ¿no? Después, esta misma semana abríamos los museos, ¿no? Eso también indica una nueva normalidad. ¿Cómo vamos a visitar los museos? Pues muy bien. Los vamos a visitar como los hemos venido visitando siempre. Los museos no es un sitio donde tengas que ir toqueteando, a excepción de los de ciencias, ahí sí que tenemos un poquito más de dificultad, pero ver una colección es totalmente seguro, guardando las distancias de seguridad, unas mascarillas, nuestros geles. Podemos volver a los museos. Y sobre todo, yo creo que en estos momentos donde tienes dudas, ¿no? De no sabes dónde ir, dónde no ir, dónde estás más seguro, dónde no estás tan seguro, pues yo creo que un museo es un sitio seguro siempre, es una visita que siempre es positiva, ¿vale? Entonces, desde aquí invito a conocer nuestros museos. Además, en Albacete, como decíamos antes, del Museo del Parque, nuestro museo provincial, sí, es una joya con unos espacios muy amplios, con los cuales nos permite, aunque se haya tenido que limitar el aforo, nos permite mantener una distancia muy segura. Y con una mascarilla es un paseo más que agradable, que complementa el paseo en el parque con esa visita cultural. Y luego esta semana pues ya volvemos a abrir otra vez las joyas de la cultura en Castilla-La Mancha, como son nuestros parques arqueológicos y nuestros yacimientos. La verdad es que es una fantástica noticia porque vemos que ya poco a poco vamos avanzando y eso es importante, pero sí que me gustaría, bueno, pues que en un momento dado me puedas decir, porque bueno, en España a nivel cultural, ¿vale? Estamos hablando de que dependen más de 700.000 familias precisamente del sector cultural y más concretamente, bueno, pues artistas, actores, actrices, tramoyistas, centros culturales, teatros, cines y un largo etcétera, pero más concretamente en especial, lógicamente, en Castilla-La Mancha, de que hay muchísimos y hay muchos que precisamente ahora nos están viendo, ¿no? Entonces ese aliento de
esperanza? O sea, ¿qué medidas se van a tomar ahí para poder reactivar la cultura también en esa parte que supongo que viene ahora con esa nueva normalidad? Efectivamente, desde el gobierno regional se tuvo claro desde un primer momento que cultura tenía que ser uno de los sectores estratégicos para la recuperación de nuestra región. En eso no hay duda. Es claro el compromiso del gobierno regional. El presidente Emiliano García Paje dijo que por supuesto que teníamos que estar ahí, que teníamos que estar apoyando. Pero es un trabajo que no podemos hacer solo. Nosotros desde el gobierno regional hemos organizado un plan con una cuantía de 3,7 millones de euros destinado al fomento de la contratación, al fomento de las exposiciones, visitas parques arqueológicos, visitas museos, para dinamizar esa cultura y sobre todo mantener dentro de la nueva normalidad las programaciones que nos competen. Como ejemplo para que otras administraciones sigan haciendo lo mismo, sigan intentando mantener las actividades culturales que se puedan mantener dentro de esta nueva normalidad. El caso más quizás significativo para nosotros y para nuestra región es mantener el Festival de Almagro. Creo que es el festival clave dentro del verano en Castilla-La Mancha, muestra del siglo de oro a nivel internacional, y si podemos, y vamos a hacerlo con el Ministerio, con nuestra Dirección General de Salud Pública, que nos está ayudando muchísimo al sector de la cultura para que seamos capaces de volver de manera muy, muy segura a consumir este tipo de espectáculos. Yo creo que podemos hacerlo todos, ¿no? No estamos hablando de grandes megafiestas ni de grandes eventos, pero yo creo que con el esfuerzo de las administraciones tenemos que hacer que poquito a poco y con seguridad volvamos a la normalidad para que la gente pueda trabajar. Porque no es solo el actor. Sí, claro. Es que detrás de un montaje hay muchísima gente que trabaja. O sea, técnicos de sonido, montaje, desmontaje, iluminación, tramoyistas. Es un mundo muy complejo, muchas veces muy desconocido y que quizá hasta ahora la gente no había caído. Y es que, claro, un escenario no se coloca solo. Y los vestidos que llevan en una obra de teatro tampoco se cosen solos. Hay muchos sectores que dependen de la actividad teatral, hay muchos sectores que dependen del audiovisual, y al cabo es una cadena. Entonces yo creo que las administraciones tenemos que ser un poquito las que demos ejemplo e intentemos trabajar para que se mantengan, porque es que si no va a ser un caos. Claro, la cultura trae turismo, es decir, esa reactivación de la economía es súper importante. Precisamente la noticia de que Almagro, bueno, pues realmente abra sus puertas, supongo que será, y ahora me comentarás con qué medidas, ¿no? Pero realmente es un notición, y sobre todo es muy importante la cultura, porque la cultura al final trae turismo, aunque sea turismo de interior, que yo aconsejo a todo el mundo, que al final muchas veces no conoces tu tierra, lo que conoces es lo de fuera, ¿no? Entonces, bueno, pues el intentar hacer ese comercio de proximidad y el hacer ese turismo de interior, en este caso por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, pero que realmente es muy importante, y el que podamos conocer nuestro entorno. Entonces, ¿tú cómo ves en ese sentido el tema de interrelacionar, lógicamente, la cultura y el turismo, ¿no? Sí, es que es un binomio casi indisoluble. Y por eso yo agradecí el otro día cuando el presidente, el día del Corpus, anunciaba la gratuidad de los museos gestionados por la Junta, que es uno en cada una de las provincias, y en Cuenca además el MUPA y el Paleontológico, porque es un aliciente más, un aliciente a salir, un aliciente a generar turismo, a esa movilidad entre provincias, que ahora mismo la tenemos entre Cuenca y Guadalajara, pero que seguramente, porque yo creo que lo vamos a hacer todo muy bien, en semanas posteriores también lo haremos en el resto de la comunidad, pero nos ayuda a salir, no tenemos un aliciente para hacer turismo, para visitar. También habrían esta semana los centros de interpretación de los parques naturales, así que yo creo que es un momento idóneo para conocer nuestra región, para conocer nuestros restaurantes, también la labor que se está haciendo desde la Consejería de Industria, la Dirección General de Turismo, para dar a conocer esa raíz culinaria, esos restaurantes tan maravillosos que tenemos. Yo creo que todas estas pequeñas medidas, estas pequeñas acciones que vamos engranando entre unas consejerías y otras, hacen que animemos a la gente a salir con prudencia, con las normas que se nos marcan, pero que tenemos que empezar a reactivar la economía, porque si no el
va a ser muchísimo peor, lógicamente, las consecuencias de esta crisis. Claro. Yo sí que te quería comentar también, pues eso, qué va a pasar, como hay mucha gente que nos está viendo precisamente del sector y luego también, pues eso, los consumidores en definitiva, que son los que nos están viendo también, qué va a pasar y si se va a intentar recolocar esas fechas, porque claro, han habido fechas, lógicamente, que se han tenido que parar, se han tenido que paralizar y no se sabía si iban a haber nuevas fechas, si se iba, porque claro, no sabíamos cuándo íbamos a salir de esta, que ahora ya parece ser que sí que tenemos una fecha próxima, ¿no? Y si esas obras o esos acontecimientos culturales que se han perdido, si se van a recolocar o no se van a recolocar y qué acciones van a haber en ese sentido. Nosotros desde el primer momento el mayor grueso de contrataciones que tenemos es a través de la red de teatros de Castilla-La Mancha. Entonces la primera medida que tomamos fue ampliar los convenios. Tenían que ejecutarse todas las obras antes del 31 de mayo, eso obviamente era imposible. Entonces, para que no se perdieran esas programaciones, para que no se perdieran esos contratos, lo que hicimos es hacer una adenda a los convenios para que puedan hacerlas hasta el 31 de noviembre. Es decir, ampliamos todo lo posible para que esas contrataciones que ya tenían, como decía, las compañías, no se pierdan, porque se van a poder volver a hacer, porque podemos volver a abrir los teatros y, como decía, el que abramos Almagro es un ejemplo de ello. ¿Qué medidas, en este caso, medidas COVID, ¿no?, que se llama? A mí no me gusta el término así, pero ese es el que hay, pero ¿qué medidas hay sanitarias precisamente para Almagro? ¿Qué aforos va a haber? Porque claro, supongo que habrá también tanto interiores como exteriores, porque hay muchísimas, yo le llamo plazas, ¿no?, pero realmente escenarios. Entonces, ¿qué medidas hay para ahora para Almagro, para que la gente lo sepa y esté tranquilo? ¿Y cómo están funcionando esas compras de entradas, y si las está viendo o no? Pues mira, para hacer un poco, pues, lo que decía de ejemplo, ¿no?, de cómo podemos programar, hemos seleccionado espectáculos que se desarrollen al aire libre, es decir, de todos los espacios escénicos hemos cogido aquellos que se podían hacer al aire libre, con un aforo máximo del 50%. Sí que es verdad que, como habéis visto, el Ministerio va cambiando, es decir, tan pronto nos dice 50, no hay aforo, hay 1,5, pero puedes llegar a un acuerdo. Nosotros en el patronato, un patronato que se hizo con total consenso, tanto con el Ministerio como con la Diputación, con la Junta y el Ayuntamiento de Almagro, se decidió que íbamos a vender un 50% del aforo. Y deciros que el primer día que se empezaron a vender, fue la semana pasada, salieron a la venta un primer 30%, y casi se agotaron ese primer día el 30% de las localidades. Es decir, que la gente tiene ganas de consumir cultura. Porque al final vamos a estar guardando las distancias de seguridad, vamos a estar con higiene, va a haber un protocolo visado tanto por el Ministerio como por la Dirección General de Salud Pública, y vamos a poder ir con total normalidad a disfrutar del encuentro con el Siglo de Oro. Esta semana, de hecho, también se abría la oficina presencial del festival, que se abre en Almagro. Todos los años se abre un poquito antes del festival para quien no quiera hacer la compra online pueda acercarse hasta la oficina, o muchas veces haces la compra online y luego la recoges allí. Ya está abierta también, así que pues con muchísimas ganas de ver a la compañía nacional y todos los espectáculos que va a haber. Sí que una de las decisiones que tomamos en un primer momento fue eliminar todo lo que eran espectáculos internacionales. Va a ser una edición de Almagro muy especial, muy reducida, pero eso no significa que se pierda en calidad. Yo creo que la dirección de Nacho ha hecho que la reestructuración nos permita tener un festival con mucha alma. Yo creo que va a ser muy emotivo y sobre todo por lo que significa poder volver a levantar el telón. Sí que me gustaría luego pues hacer un latidos precisamente, ya desde aquí públicamente lo cuento, ¿no?, pero bueno, que nos contaran desde el Festival de Almagro, pues eso, qué cartel van a ver, qué tienen, ¿no?, para que acercárselo al público, porque sería pues fantástico. Seguro que Nacho quiere, porque además es un director que ama el festival, que cuida hasta el más mínimo detalle, que ha estado preocupado desde el momento 1 que empezó la suspensión, a revisar, a ver cómo lo podíamos hacer, a trabajar conmigo, con el Ministerio, constantes preguntas a Salud Pública, muy involucrado. Yo creo que además es un encanto
y seguro que accede este latido, seguro. Una de las noticias más alentadoras que nos has dado es esa apertura de los museos, ¿no? Y los parques, los parques ecológicos también, ahí me has comentado algo. ¿Desde cuándo se van a seguir manteniendo? O sea, quiero decir, ¿hasta cuándo, mejor dicho, se van a mantener pues estas medidas de COVID en la fase 3? Supongo que la desescalada ya empezarán a ver ese 70%. Cuéntame un poquito a ver cómo va a estar eso. Bueno, pues lo que vamos a ir haciendo es ir abriendo paulativamente las restricciones, ¿vale? Hay algunas restricciones que se pueden mantener y como yo creo que lo que debe de regir es la prudencia, las distancias de seguridad y la higiene, aunque vayamos, según vayamos afianzando las fases y viendo cuál es la respuesta del público cuando viene a las instalaciones, que de verdad además está siendo maravillosa. El otro día hablábamos, el primer día que abrieron los museos en Cuenca, más de 100 personas pasaron por el MUPA y por el paleontológico y el de ciencias. Entonces, pues es una alegría, ¿no? Entonces iremos abriendo poquito a poco los aforos. De momento las actividades no las tenemos previstas, pero durante todo el verano iremos ampliando esos aforos. Sí que quería cambiar ahora un poco de torna y hablar precisamente pues, del mundo del deporte, ¿no? El mundo del deporte pues, ha sido otro de los grandes perjudicados precisamente porque aparte de la pandemia pues, ha venido cuando ha venido. Marzo estábamos en el esplendor precisamente de la temporada, tanto para gente, pues eso, público infantil como también pues, el deporte profesional. Entonces, ¿qué medidas desde el gobierno regional precisamente se han tomado con este sector también tan importante para todos los castellano-manchegos? Pues en relación un poco al infantil, ¿no? El programa Somos Deportes 318, que para nosotros es como la joya de la corona, ¿no? El deporte de los más pequeños, pues también, como decía antes, suspenderlo, difícil porque son muchos los niños que participaban, pero lógicamente no tenía sentido que si no podían ir al colegio, estábamos todos en casa, tampoco podíamos ir a practicar deporte. Y luego en relación a las ayudas, ¿no? Yo creo que para los clubes y para las federaciones era muy importante que mantuvieran el apoyo de la Junta. Yo creo que ellos, como en otras crisis, siempre han sido los recortes en cultura y en deportes, se esperaban que volviera a pasar, pero no lo teníamos también muy claro y era que teníamos que seguir apostando por nuestras líneas de subvención y ayudas tanto a clubes como a federaciones porque han hecho un trabajo también muy importante, nos están ayudando muchísimo con los protocolos, con la desescalada, cómo vamos a volver y sobre todo porque muchos equipos, sobre todo los pequeños, ¿no? Yo creo que la visión que tenemos de cuando has sido concejal, ¿no? Que sabes también que no solo es la ayuda del más grande, sino que muchas ayuditas pequeñas hacen que puedan sobrevivir esos equipos de segunda regional, de tercera regional. Era importante que nosotros mantuviéramos y diéramos el ejemplo. Porque para el resto de las empresas, que también lo están pasando mal, va a ser muy difícil a lo mejor seguir con esos patrocinios deportivos. Pero yo animo a todos que en la medida de nuestras posibilidades sigamos apoyando el deporte, porque el deporte es vida sana y yo creo que en estos momentos es muy importante perdón, que estemos todos involucrados y vayamos todos en el mismo sentido. Entonces, bueno, pues ahí acompañando, viendo cómo van a ser la desescalada, con muchas preguntas por parte de, pues sobre todo las instalaciones básicamente son municipales. Entonces, bueno, pues cómo lo van a hacer, cómo no lo van a hacer. Ahí es donde os decía, ¿no? que las federaciones pues también están, junto con el Consejo Superior de Deporte, ayudándonos un poco a gestionar cómo puede volver la actividad deportiva. La verdad es que parece simple, pero el engranaje al final, para que todo funcione, hay tantas partes, ¿no? Que se tienen que poner de acuerdo, de esas reuniones maratonianas que tenéis entre muchísimos sectores para que al final todo, pues al final se llegue a todos, ¿no? Precisamente el otro día hacíamos un latido precisamente con Cruz Roja. Y bueno, pues hablábamos de la canalización de los recursos para llegar a los más necesitados, ¿no? Pues en este caso, pues también el canalizar los presupuestos para poder llegar a todos y más en los momentos en los que estamos, ¿no? Como decías, que pues a lo mejor la parte privada pues no puede patrocinar precisamente a esos equipos a lo mejor del todo porque están muy perjudicados también y hay que estar ahí. Y la verdad es que bueno, pues es alentador, la verdad es que nos llena de ilusión que estéis trabajando con esa fuerza para que al final se pueda llegar a dinamizar y a volver a despertar ese parón que nos ha tenido en letargo durante tanto tiempo.
tiempo, ¿no? Porque incluso la Liga pues han estado parados incluso más que en la temporada de verano, ¿no? 2 meses de parón los jugadores. Estamos hablando de, pongo la Liga como un ejemplo, ¿no? Que es una de las más famosas precisamente, pero bueno, en todas las categorías pasa una cosa parecida. Sí que te quería hablar precisamente, que es otra de las cosas que me comentabas, el tema de la necesidad de que todas las instituciones, no la más grande, en este caso clave autonómica o clave provincial o incluso clave municipal, ¿no? que realmente pues, estuvieran todos a una y estuvieran precisamente poniendo todo lo que podían para poder reactivar. Precisamente hemos estado hablando con diferentes, ya sabes que bueno, Latidos intentamos hacer un espectro amplio, no solo del sector de la cultura, pero concretamente en el sector de la cultura, y precisamente bueno, pues hablando con ayuntamientos o hablando con diputaciones, pues nos comentaban también que estaban intentando activarlo, y ahora pues claro, hay gente impaciente que nos está viendo ahora y que a lo mejor comentan en directo. Nosotros siempre decimos que de manera constructiva hay que hacer críticas constructivas que nos enriquecen a todos al final, pero bueno, que al final de todo esto decían, es que claro, es que la programación de verano no se sabe nada, ¿no? Vamos a ver, nos estamos adaptando todos, es decir, esto ha venido de golpe y porrazo y nos ha trastocado a todos, ¿no? Entonces, la pregunta era también a nivel, en clave regional, bueno, pues la programación cultural este verano va a haber, no va a haber, porque bueno, se hablaba, ¿no?, de que se iba a adaptar esa cultura a espacios al aire libre, ¿no?, donde realmente se puede acotar muchísimo mejor las medidas COVID, más que en espacios cerrados, que también, lógicamente, hay algunos, pero ¿tenéis en este caso programación de verano establecida? ¿Hay algo por ahí? Sí, como te comentaba, pues básicamente está Almagro, que ocupa 15 días, es la segunda quincena de julio, y la apertura de los parques y los yacimientos. Al final son espacios al aire libre de pasear, visitar, y yo creo que es una de las actividades que en estos meses de verano podemos realizar junto con los parques naturales. Así que yo creo que inventaremos alguna actividad, algunas exposiciones, pero bueno, básicamente se va a girar en torno a esos dos festivales. La verdad que muchísimas gracias hemos puesto nuestros altavoces, ¿no?, de Latidos, pues para escuchar un poco ese electrocardiograma de la comunidad autónoma, y la verdad es que darte las gracias, emplazarte luego pues a un nuevo Latidos precisamente para que bueno, nos vayas contando novedades, que para eso siempre va a ser fantástico para todos, porque siempre recordamos que es muy importante, lo decíamos desde el principio de que empezó Latidos, pues escuchar al final esa información veraz desde fuentes oficiales. Es muy importante, ¿por qué? Porque estamos hablando de que ha habido una desinformación brutal. Todos necesitábamos informarnos, estábamos confinados en casa y bueno, pues hemos tenido a través de las redes sociales, nos hemos abocado todos precisamente a las nuevas tecnologías, ¿no?, que ha habido un subidón impresionante, más del 70% a nivel general en el país, y bueno, pues que es muy importante precisamente pues eso, ser veraces y encontrar esa información valiosa y de primera mano, ¿no? Y siempre aconsejo eso. Sí que me gustaría pues eso, que nos dieras un aliento de esperanza, no solamente a la gente que nos ve, que al final somos todos consumidores también de cultura, sino también a esos profesionales para poner este broche de oro a este programa de Latidos, que te agradezco que estés con nosotros. Bueno, pues mira, yo voy a aprovechar estos momentos para agradecer a todos los profesionales sus contenidos que, como decías, nos han acompañado durante toda la pandemia, que muchos han dejado en redes de forma totalmente gratuita para que estuviésemos consumiendo cultura, para que no estuviésemos aburridos, para que no tuviésemos la mente solo pensando en lo mal que estábamos y en lo difícil que estaba siendo. Yo les quiero agradecer desde aquí el compromiso que han tenido. Y quiero pedirle a la gente que ese compromiso se lo devolvamos. Y se lo devolvamos consumiendo su cultura, comprando libros, yendo al teatro, volviendo al cine, volviendo a escuchar música, a comprar un disco. Quiero que volvamos a visitar los museos, a comprar esas pequeñas obras de arte, que muchas veces de jóvenes artistas que han estado pintando y trabajando en sus obras durante toda la pandemia. Que volvamos, por favor, a consumir cultura. Porque además yo creo que con prudencia, con higiene, distancia social, todo se puede volver a hacer. Así que, por favor, seguir consumiendo cultura, porque solo así vamos a poder avanzar como región y como país. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Yo me quedo con el titular de que todos somos cultura y que gracias a todos pues vamos a poder reconstruir el país
y una de las partes fundamentales es esta industria que tenemos ahí, que bueno, que hemos consumido, como tú decías, esa cultura en gratuidad muchas veces, porque claro, hablamos de que hay gente que ha seguido haciendo contenidos realmente en una situación muy complicada, pues para dar esa personalidad que tenían, ¿no? Y dársela al público sin mirar la parte económica, ¿no? Y hay que apreciarlo muchísimo y ahora hay que hacer, como tú decías, intentarlo. Nosotros desde nuestra parte, pues desde Cultural Televisión, nuestra plataforma de promoción, vamos a intentar que las últimas noticias, no solo a través de Latidos, sino a través de esos promocionales que también hacemos, intentar reunir toda la cultura, tanto gratuita como de pago, para que la tengáis todos, con esos enlaces de primera mano, y a partir de ahí, bueno, pues poder conectar toda esa cultura, que es nuestra labor desde hace más de 10 años, y vamos a seguir ahí. Gracias, nos vemos en un próximo Latidos. Y bueno, vamos a intentar hacer, ya te digo, ya te avisaré la de Almagro, porque sí que nos gustaría hacerla y que nos comentara un poco cómo se ha organizado este Almagro tan especial que comentabas. Recordaros a todos, bueno, pues que vais a tener este Latidos, como comentábamos al principio del programa, lo vamos a tener en YouTube enseguida, en youtube.culturaltv.es, ahí lo vamos a tener con todos los enlaces precisamente de la Junta, para que vayáis viendo también desde las fuentes oficiales, pues toda esa programación que existe, todas esas medidas que se están tomando para que estéis totalmente al día y al final pues podáis disfrutar de ese turismo de proximidad que ahora premia tanto, para intentar que todos los nuestros al final estén lo mejor posible. Nos vemos en un próximo Latidos.